Si vieron el programa, hay dos presentaciones, el de la colega Sandra Ferrada, que va a hablar de stock genéticos, particularmente de nuestra especie en estudio, del bacalao, y también el trabajo del colega Leonardo Bettino, que habla de morfología geométrica. Y yo les quiero contar un poco el trabajo que hacemos en Fundación SECUA, pero también quiero atender la necesidad de los colegas pesqueros, porque en el trabajo con Eduardo Infante ha sido un poco difícil que me entiendan qué es la herramienta genética y cómo uno puede evaluar poblaciones a través de la genética o aplicarla a una trazabilidad o a una normativa de buen uso de producto. Y por tal razón yo me tomé la libertad de hacer una presentación casi como una pequeñita clase. Por tal motivo les pido a mis colegas biólogos, me disculpen por ellos, pero hoy día quiero atender a las personas que no tienen una formación biológica. Bueno, ¿qué es el ADN? O más bien, más básico, ¿qué es la genética? Es una rama de la biología que estudia los genes, pero más que los genes también los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Y hasta llegó? No. ¿Y qué es ahora el ADN y para qué este sirve? El ADN es un ácido que se llama desoxirribonucleico, es una molécula que lleva la información genética, no sé si ustedes alcanzan a ver bien allí. Utilizando la información genética utilizada en las células para la creación de proteínas. El ADN contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y en el funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. La principal función de esta molécula de ADN es almacenar a largo plazo nuestro material genético. ¿Y dónde se ubica el ADN? Está más lento, parece esto, ¿ven? ¿Por qué está conformado? Está conformado por azúcar, por un nucleótido y por unas bases nitrogenadas, que ustedes las pueden ver aquí, bases nitrogenadas, estos 4 colores, un fosfato y un azúcar que van formando esta doble hélice o esta forma de caracol, que si nosotros la extendiéramos en la especie humana llega a medir casi 3 metros. Entonces uno dice, ¿cómo empaquetamos estos casi 3 metros de ADN? A través de unas proteínas que se llaman histonas, y se va enrollando de tal manera y se va condensando de tal forma que logramos estos cromosomas. Y aquí se almacena el material genético y esos cromosomas se albergan en el núcleo de las células. Pero no tan solo, bueno, en el núcleo de la célula y a través de estos, no tan solo allí, se albergan en otra parte, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en estos 3 metros de cadena en forma de caracol, hay zonas que se expresan y son las que nosotros llamamos genes. Pero también hay zonas silenciosas que no transcriben, que no expresan a la formación de proteínas. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿y este ADN dónde está ubicado? Bueno, la célula es la unidad anatómica fundamental de la vida. Todos los organismos complejos se forman gracias a la interacción de miles de millones de células. Pero ¿cómo saben las células qué es lo que deben hacer para formar estos organismos complejos, y no tan solo para formarlos, sino para hacer que estos organismos funcionen? Todas esas instrucciones se encuentran en un organelo llamado núcleo celular, que está aquí. Este es el núcleo de la célula y esta es nuestra unidad anatómica funcional. Este material genético se condensa condensado en los cromosomas, está aquí en el núcleo de la célula y es el que podemos ver aquí. Pero hay otro organelo, la mitocondria, que es un organelo maravilloso porque es el que tiene que ver, o en realidad quien está fabricando la energía para que las células funcionen. Y ahí también hay ADN, pero es un ADN diferente porque es un ADN circular. Todos los organismos eucariontes, eucarionte significa euro verdadero, carionte núcleo verdadero.
todos los animales, incluidos nosotros, el hombre, el bacalao, las centollas, tenemos en nuestras células somáticas, presentan la misma información genética, todas las células de nuestro cuerpo, las células somáticas, excepto las células reproductivas, es decir, el espermatozoide y el óvulo, que tienen solamente una dotación genética. Por medio de la reproducción sexuada de los individuos, esta información es permanentemente recombinada, pero es heredable y se va entregando a nuestra descendencia. Nuestra especie tipo, el bacalao, tiene miles de millones de esas células. Por tanto, podemos estudiar el ADN a través de cualquier célula de este animal. Y si yo tengo que comparar el ADN nuclear con el ADN mitocondrial, aparte de la localización que ya lo vimos, el ADN nuclear tiene dos copias. La que viene del papá, la que viene de la mamá. Y el ADN mitocondrial tiene de 100 a 1000 copias. Estoy hablando de la especie humana. Entonces, si lo heredamos, el nuclear, el 50% viene de la madre y el otro 50% del padre. En cambio, el ADN mitocondrial solamente se hereda por vía materna. La estructura del ADN nuclear es lineal, como lo vimos en esta forma caracol larga, y la del mitocondrio es circular. El número de nucleótidos en la especie humana llega a los 3 millones. En cambio, el número de nucleótidos en el ADN mitocondrial es de alrededor un tanto más de 16.000. Una clave interesantísima para los estudios genéticos: el ADN nuclear nos entrega información reciente de movilidad, de migración. En cambio, el ADN mitocondrial nos entrega información del pasado evolutivo de los animales o de las poblaciones de animales. La tasa de mutación es baja en el ADN nuclear y en el mitocondrial es menos del 3%. Y ahora la pregunta es, ¿por qué el ADN mitocondrial solo se hereda por la madre? Porque en el encuentro del espermatozoide con el óvulo, bueno, en este es un espermatozoide, en su cabeza el espermatozoide lleva los cromosomas o la información genética nuclear, pero esta es la mitocondria, aquí está, y hace un rato yo dije que esta mitocondria tenía una función muy particular porque era la que daba energía a las células, y aquí da mucha energía para el movimiento del flagelo. Cuando penetra el espermatozoide al óvulo, entra la primera parte, la acrosoma, pero la mitocondria se queda afuera. Por tanto, lo que nosotros heredamos son las mitocondrias y la información, el ADN mitocondrial de nuestras madres. Entonces, el gen es un segmento de ADN codificante, es decir, es la información genética que se puede leer y que se puede traducir. ¿Y en qué se traduce? En proteínas. El genoma mitocondrial humano tiene alrededor de 37 genes, el genoma nuclear humano tiene entre 20.000 y a 25.000 genes y tiene esta estructura tridimensional. Si bien lo más famoso de un genoma, estoy hablando ahora del conjunto de genes, son estos genes, que son estas regiones que codifican y forman proteínas o secuencias de ARN, perdón. ¿Y por qué digo ahora de ARN? Porque hay que recordar que el ARN viene del ADN que está en la mitocondria. No es lo único que podemos encontrar en el genoma, también existen otros elementos genéticos como son las regiones regulatorias, y estas regiones regulatorias se encuentran cerca de los genes codificantes a proteínas, están como muy vecinas y tienen una participación en la vida de los organismos que también entrega mucha información genética. Y entonces ahora, conociendo estos antecedentes, ¿cómo podríamos entender la herencia genética? Todos alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué tenemos este color de ojos o por qué tenemos este color de cabello? Bueno, como esas características, hay muchas otras que están regidas por la herencia que radica en el ADN que los padres transmiten a sus hijos. Heredamos de nuestros padres 2 juegos de cromosomas y cada uno de estos juegos de cromosomas tienen un alelo, tienen
alelos que pueden indicar el color de ojos. Por ejemplo, en estos cromosomas homólogos tenemos el mismo color de ojo, el mismo gen para el color del pelo, pero por ejemplo pueden haber genes, y estos son genes homocigotos porque ambos son iguales, pero pueden haber caracteres que tengan un heterocigoto, cualquiera, podemos decir el lóbulo de la oreja, y que uno de los padres lo tenga adherido y el otro libre, y va a haber una de estas características que se va a expresar, y ese es un alelo dominante. Ahora, si seguimos avanzando en genética de poblaciones, la genética de poblaciones tiene como principal objetivo conocer la variabilidad dentro de las especies e identificar cuál es la causa de esta variabilidad. Los individuos de una misma especie no son idénticos. Si bien nosotros los reconocemos como pertenecientes a una misma especie o a una misma población, muchos de ellos tienen forma, función y comportamiento diferente, y que en algunos aspectos está regido por la herencia. Gran parte de esta variación en los individuos proviene de estos genes, es decir, estamos hablando de variabilidad genética. La variabilidad genética se origina por mutación, por recombinación o por alteraciones en el cariotipo, es decir, en los cromosomas. Y aquí ustedes tienen una mamá con dos alelos para una característica y un padre con alelos diferentes, y aquí pueden encontrar diferentes formas de recombinación. La variación genética, entonces, son las diferencias en el material genético de una población o de una especie, y los individuos de la misma especie comparten ciertas características, pero debemos recordar que no somos idénticos. Las principales fuentes de variación: la mutación, la recombinación, cuando estamos hablando de reproducción sexual. Si nos vamos ahora a las poblaciones, esta diversidad se reduce cuando hay cuellos de botella. ¿Y cuándo hay un cuello de botella? Cuando una población disminuye sustancialmente sus individuos, el número de individuos. ¿Y por qué? Porque si disminuimos el número de individuos, lo que estamos disminuyendo automáticamente es la variabilidad genética. Las especies con poca diversidad genética tienen un riesgo fuerte a los cambios. ¿Por qué? Porque al tener un menor pool genético están menos preparadas para los cambios ambientales, y podría ser catastrófico para las poblaciones y llevarlas al colapso o a la extinción. En general, cuando el tamaño de las poblaciones se reduce, aumenta la reproducción entre los mismos organismos, y lo que estamos hablando ahí es de una endogamia. Tenemos casos particulares en poblaciones humanas y de otros animales que la recombinación entre hermanos o entre parientes lleva a tener descendencia ciega con características deleterias y lleva a la extinción. A mayor diversidad genética, las especies tienen mayor probabilidad de sobrevivir a los cambios ambientales, y más cuando estamos hablando de estas especies marinas. Y ahora, ¿cómo nosotros podríamos definir un stock? Y en lo que hemos visto a través de las presentaciones de la mañana, y dependiendo del área de estudio de un biólogo, podemos encontrar muchas definiciones de stock. Las 4 más usadas son las siguientes: grupos de organismos que tienen un área de desove común. En bacalao no sabemos dónde están desovando, a la cual los adultos retornan cada año. También puede ser una población de organismos que comparten un pool de genes y es suficientemente discreta para ser considerada como un sistema autoperpetuante que puede ser manejada. O un grupo intraespecífico de organismos que se aparean aleatoriamente en un mismo espacio y en un mismo tiempo. O un grupo de organismos de especies que tienen, mira esto, que tienen los mismos indicadores de mortalidad y características fisiológicas y habitan en un área específica. Qué difícil sería en bacalao y en varias otras especies saber los indicadores de mortalidad y sus características fisiológicas. Y si nosotros ahora tuviéramos que definir un stock genético, conociendo la estructura genética de poblaciones, es decir, la característica de la variabilidad genética de la especie, nosotros podríamos llegar a inferir
stock genético, y esto puede apoyar o aportar al manejo pesquero de la especie. Entonces podemos definir como stock genético un grupo de individuos de la misma especie que se reproducen al azar en una misma área geográfica. Cada uno de estos grupos se reproduce en forma aislada, y eso es interesante en genética de poblaciones, porque nosotros lo que buscamos son estos tipos de unidades ecológicas aisladas geográficamente y que pueden tener un origen común, pero que ya han diversificado uno de otros. Los individuos de un stock comparten haplotipos que difieren de otro stock, pero también hay zonas de mezcla. En la mañana Darío nos decía, si encontramos más de un stock o más de una unidad, se hace más complejo el problema. Pero si nosotros, además de encontrar estas subunidades, encontramos zonas de mezcla, es increíblemente complejo. Por tanto, cada stock genético es distinto uno del otro, y se espera que en un manejo pesquero sean tratados de forma diferente. ¿Cómo analizamos las diferencias poblacionales? Hay análisis de morfología geométrica, análisis genético a través de microsatélites y análisis de ADN mitocondrial. Y aquí cambiamos el bacalao por una centolla, y lo pongo como una centolla porque es la especie emblemática que se ha estudiado y es por los estudios por los que nosotros iniciamos. A diferencia de la morfología tradicional, implementamos morfología geométrica y estamos incluyendo los estudios de microsatélite y ADN mitocondrial. Tenemos alelos, o sea, en ADN mitocondrial, individuos diferentes, a través de ADN mitocondrial, alelos diferentes con genes diferentes. Y entonces vamos a decir que ¿de qué nos sirven estos análisis genéticos? Tanto los mitocondriales como los de microsatélites, o sea, el que viene de una herencia materna y que viene de una herencia paterna. Actualmente se utilizan algunos marcadores genéticos de ADN mitocondrial y otros nucleares, y esta variabilidad genética se puede conocer mediante el uso del ADN mitocondrial y el nuclear. Sin embargo, para definir stock, generalmente se utilizan los marcadores de tipo nuclear. Las características antes mencionadas nos dan una ventana temporal más reciente. El ADN nuclear nos permite, como dije hace un momento, conocer una variabilidad genética reciente. El ADN mitocondrial nos permite conocer una variabilidad histórica o ancestral. Estos marcadores moleculares tienen un alto poder de resolución, son fácilmente reproducibles, son sensibles para discriminar entre individuos muy relacionados, detectables en cualquier etapa del desarrollo del organismo y en la época del año, y son altamente variables y distribuidos en todo el genoma. Si tuviéramos que decir en qué nos ayuda los marcadores moleculares mitocondriales, nos da información de flujo genético histórico, la historia evolutiva. Podemos conocer cuáles son los genes fundadores, es decir, si nosotros encontramos hoy día centollas o bacalao en el sur del mundo, uno dice, pero ¿cuándo llegaron aquí? ¿Cómo estuvieron estas poblaciones aquí? El ADN mitocondrial nos puede dar una señal de cuáles son esos genes fundadores y cuál va a ser la vinculación filogenética con especies emparentadas. Vamos a tener una estructura de poblaciones, vamos a poder medir trazabilidad y denominación de origen o identificación geográfica. El ADN microsatelital nos va a dar, como dije hace un rato, información más reciente, frecuencias alélicas, deriva génica, flujo génico y la estimación del tamaño efectivo de población. Y aquí me voy a detener un poco porque este es un índice que a mí particularmente me gusta mucho, y más que seguir esta transparencia lo voy a tratar de explicar de la siguiente forma. Cuando uno habla del tamaño de una población, de inmediato piensa en un número. ¿Cuántos ejemplares hay en un área geográfica en un tiempo? Y entonces uno puede decir que tenemos una población muy numerosa porque tenemos 100, y 100 es harto. Pero el tamaño efectivo de población en genética te dice que en realidad
lo que se va a perpetuar o lo que va a permitir que esta herencia continúe o este tamaño efectivo de población, lo va a dar la hembra. ¿En qué sentido? Porque si nosotros en esta sala, que yo puedo estimar que hay 80 personas, hay solo 30 mujeres, y de esas 30 mujeres, 5 están en edad reproductiva, mi N efectivo de población no son los 80 individuos que están aquí, sino que son las 5 hembras que van a permitir que esta población se perpetúe en una generación. Y ahí tenemos un cuello de botella grande, porque en realidad lo que los planes de manejo están haciendo es contar un número de individuos que estamos viendo total, pero no sabemos, por un lado, si en ese número total, cuál es la participación de las hembras y si esas hembras están reproductivas o no. Y si a eso le sumamos lo que yo dije anteriormente, si no sabemos en estos stocks pesqueros, en un gran stock como lo que encontró Sandra, o si hubiesen habido varios stocks, cuál es la variabilidad genética, cuál es el pool genético, también podemos decir, es una gran población panmítica, hay muchos animales, pero en realidad estamos viendo muchos que tienen una variabilidad genética muy baja y que también van a causar un colapso en la pesquería. Entonces, el impacto del industrial pesquero, el impacto de las orcas, sí es un factor, pero la variabilidad genética o la salud de nuestras poblaciones es un factor muy grande que hoy día no está siendo considerado en los planes de manejo. Bueno, quizás me voy a saltar esta, pero lo único que está diciendo este ejemplo de las botellitas es que aquí, créanme que existe el mismo número de bolitas amarillas y el mismo número de bolitas azules. Y entonces hay un cuello de botella. ¿En qué sentido? En que cuando pasa esto, están cayendo más azules que amarillas. Entonces estoy disminuyendo mi variabilidad genética. Y como quedaron, la población se redujo de tal manera, ese es un cuello de botella, una población amplia en variabilidad genética se reduce, o puede ser el número de especies, se reduce de tal forma que los que quedaron fueron más azules, y resulta que además podríamos considerar aquí que hay una baja variabilidad genética y que hay una alta endogamia, y lo que vamos a encontrar es que hay una recuperación de la población, pero con una variabilidad genética del otro alelo o del otro gen o de la otra característica. Es la manera. Llevamos 20. Gracias, Iván. Creo que entonces llegamos hasta ahí con eso, y quiero apurarme en esto. Acuicultura. Esto es muy importante. La acuicultura es la técnica que permite aumentar la producción de animales y plantas acuáticas para el consumo humano, por medio de cierto control de organismos y su medio ambiente, y surge de la necesidad de dar una solución a una sobrepesca. Aquí hay un montón de tips en acuicultura de cómo ha evolucionado esto de la acuicultura y cuáles han sido las maneras o lo que ha instado a cultivar especies. En el mundo hoy día hay alrededor de 567 especies en cultivo, pero lamentablemente a veces la solución es peor que la enfermedad, porque es diferente cultivar como criar pollitos, o antiguamente, ustedes se acuerdan, los campesinos buscaban la vaca más bonita o el semental que parecía estar mejor, porque eran eso, pues su semental, o realmente de dónde iban a tener una variabilidad genética porque había agua con pelaje o más leche, o cerdos más rosa, ¿no? De color rosa, carne más rosada. Pero nunca hubo un pie de cría, un pedigrí genético, y ese pedigrí genético significa variabilidad genética. Y si nosotros hoy día queremos cultivar bacalao, la especie que sea, si no conocemos la variabilidad genética, y cuando digo variabilidad genética significa una estructura genética de poblaciones, stock genético, aunque haya uno, pero en ese uno, en ese extenso, una población genética a través de todo Chile, ¿cuál es la zona en donde hay una mayor variabilidad genética? Y de allí deberíamos tener el pie de cría de un cultivo que pudiera ser exitoso. Hay un ejemplo en el último libro de la FAO en donde nos indica que el bacalao del Atlántico que fue cultivado ha sido uno de los peores ejemplos de repoblamiento, porque cuando siembran los juveniles al mar, lo que sembraron tenía un pool genético endogámico, y lo que hizo fue mermar el pool genético de la especie nativa. Bueno, esto habla un poco de cómo
se puede un pie de cría. Un poquito de lo que es genómica. Genómica es ya la expresión de estos genes y cómo regulan muchas de nuestras actividades. En cuanto a los ciclos biológicos, por ejemplo, me puedo referir a una expresión génica en los genes que regulan el proceso de la vitelogenina o genes de resistencia, que sería muy interesante en centolla, genes de resistencia al cambio climático, porque podríamos pensar que la especie centolla al breve tiempo pudiera no existir donde la encontramos hoy, sino a una mayor profundidad. ¿Cuáles son los genes de resistencia que esta centolla tiene? O genes de resistencia a parásitos. Los estudios morfométricos son los comunes, los que ya hemos visto, pero la implementación de la morfología geométrica es cómo vemos, más que en longitudes y en relaciones de peso-talla, características del individuo que son puntos o landmark, que son marcas naturales, bueno, ya Leonardo nos va a explicar mucho mejor, que pueden tener un peso en un plano cartesiano, bueno, se ve acá en una cuadrilla. ¿Cuál de estos caracteres? Es como si nosotros lo dejáramos caer sobre un papel milimetrado y ver cuál de esos caracteres deforma más este papel milimetrado, y de esa forma saber cuáles de esos caracteres están variando de una forma consenso. Eso lleva a definir stock morfológicos. Es un poco de la técnica, Leonardo le va a tocar porque ya no hay tiempo, pero a lo que quiero llegar es que a través de los estudios genéticos nosotros podemos medir la trazabilidad, y la trazabilidad de un producto consiste en un conjunto de medidas o acciones y procedimientos que permiten registrar una huella genética y saber de dónde es el organismo que se está vendiendo. En esta huella genética hay una diferenciación de organismo, es desde donde se capturó este animal hasta el plato del comensal. Todo lo que pasó en esta cadena productiva se puede trazar a través de una huella genética. Podemos determinar denominación de origen e identificación geográfica. En definitiva, ¿cómo podemos optimizar un recurso a través de los estudios genéticos? El análisis genético de poblaciones nos va a permitir historias de vida, resistencia al cambio, denominación de origen, vedas geográficas en algunas especies, cuotas de captura. Esto a su vez nos va a permitir una plusvalía de comercialización, un manejo pesquero, protección de nuestro patrimonio genético, cultivos exitosos y repoblamientos adecuados. Si nosotros hacemos una suma de esto, lo que tenemos es salud, conocer la salud de las poblaciones de nuestros recursos pesqueros. Y si nos vamos ahora a esta diapositiva, es nuestra especie en estudio, y aquí hay 30 estudios que están, algunos de ellos, incorporados a nuestro plan de manejo. Los que están en rojo no han sido considerados. Solamente tenemos el estudio de stock genético que va a presentar Sandra. Los que están en azul están en un número bien disminuido de estudios. Estos que tengo en color rojo son extremadamente necesarios al ciclo reproductivo y los sitios de desove. Estos rojos hoy día, con bastante orgullo les cuento, porque el Centro Científico Regional Seco es un centro, como bien digo, regional, muy pequeño, pero una de sus áreas de desarrollo es la de genética y genómica, y tenemos hoy día implementado, o está la capacidad y el potencial para hacer secuenciación masiva. En pocos días más vamos a entregar el genoma mitocondrial de la centolla. Es el primer genoma mitocondrial que se hace en Latinoamérica. Tenemos genes de expresión, el de la vitelogenina y algunos de resistencia al medio ambiente, a los cambios del medio ambiente, y tenemos la genética de poblaciones de esta centolla. También histología molecular, morfología geométrica, expresión génica, tamaño efectivo de una población, diversidad genética, variabilidad y stock. Y es lo que como fundación nos estamos comprometiendo con la empresa bacalaera de nuestra región a poder aportar con estos estudios y complementar lo que se necesita en bacalao. Porque estamos convencidos que a través de una pesca
responsable, vamos a tener una pesquería sustentable. Agradecer a Global Pesca, al comité organizador, a Fundación SECUA, al Gobierno Regional de Magallanes y CONICYT, que nos permiten ser este centro regional, al Laboratorio de Genética y Genómica de SECUA, y entre ellos a quienes lo conforman, la doctora Fabiola Arco, la doctora Rocío Canché, la ingeniero Diana Chotzil, la maestra en Ciencias Paulina Mejía y el maestro en Ciencias Carlos Olave. Muchas gracias. Tengo 2 minutos para si alguien desea hacer alguna consulta. Ahí tenemos una consulta. Es más bien una... Quiero a ver si me puedes aclarar algo. Hace no mucho tiempo hubo una cierta corriente de estudios que estuvo bastante en boga, que tenía que ver con la idea de que la presión pesquera puede motivar evolución en tiempos cortos. Incluso hablaban de evolución contemporánea, que está linkeado a lo que le llaman las normas de reacción. Y dice relación con lo siguiente, que por ejemplo en el trabajo que yo hago hablo de la selectividad. Sí. La pesquería es selectiva por naturaleza. Y uno podría estar de acuerdo, ¿cierto?, con la idea que selecciona los individuos de mayor tamaño. Ahora, los individuos de mayor tamaño no necesariamente son los más viejos, ¿cierto? Hay personas que tenemos la misma edad y no todos somos de la misma estatura. Entonces, si tú insistes por un tiempo, digamos, prolongado en esa presión de pesca, donde constantemente estás seleccionando individuos con ciertos fenotipos, eventualmente tú puedes afectar el pool genético de la población porque estás removiendo selectivamente. Y corrígeme si me equivoco, por eso te hago la consulta. Entonces, hasta cierto punto, cuando tú exponías, me surgió la duda si conservar el pool genético y la explotación pesquera son objetivos que son compatibles. Sí, bueno, tienes razón en lo que dices, pero son teorías, muchas son teorías. O sea, está en estudio. Pero sí son compatibles, porque conocer la variabilidad genética no solo te sirve para un plan de manejo pesquero. Por ejemplo, te sirve para tener el pedigrí de cría o el pie de cría en una acuicultura, pero también te sirve para crioconservar la variabilidad genética de una especie. Y esa es un área muy interesante también de la genética. ¿En qué sentido? En que hay bancos de crioconservación no solo de óvulos o espermatozoides, sino también de genes. Y cuando una especie puede llegar a la extinción, tú tienes esta reserva. Ahora, en cuanto a la pesquería, sí, la pesquería puede gatillar algún tipo de selección. O sea, los organismos reaccionamos al medio ambiente. Yo te podría dar un ejemplo también en centolla, y no es solo en centolla, en algunos crustáceos, y aquí a lo mejor voy a decir algo que va a revolucionar a IFOP y a sus pescas y al Pesca, porque tenemos una veda biológica en centolla y no se captura la hembra, pero hay muchos crustáceos que las hembras sus huevos son infértiles por naturaleza. Entonces, a lo mejor la estamos cuidando para proteger la descendencia y un alto porcentaje de esas hembras no se están reproduciendo. Entonces, la selección, en este caso la selección pesquera hacia los machos centollas puede estar en cierto modo perjudicando la diversidad genética de toda la población. Y son aplicaciones de la genética nuevas, o sea, no aplicables. O sea, es que también tengo que entender, o sea, si yo estoy metiendo este ruido con la genética y ahora cómo lo encajamos en un modelo que ya era complicado al inicio, o sea, yo sé que nadie me va a querer, pues si lo tengo claro. O cuando alguien te diga, oye, no, pues es que yo no quiero estar de acuerdo con Sandra de que me diga que hay solo una población panítica de bacalao. ¿Por qué? Porque si cierro los ojos y pienso en todos los accidentes geográficos que hay, o solamente en pensar en bacalao de alta profundidad y de 2000 metros de profundidad, si yo sé que aquí hay bacalao de ribera, de fiordos, de canales, que evidentemente no viven a 2000 metros de profundidad, comen otra cosa
no están predados, tienen un ciclo reproductivo diferente, deben tener un pool genético. Entonces, yo quiero seguir creyendo que no son una misma población. Y para eso hoy día hay indicadores o marcadores genéticos todavía más potentes que los mitocondriales y los nucleares, por ejemplo, los SNP. Y cuando hablé de secuenciación masiva, es un poco lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Imagínate, estamos secuenciando el genoma completo del organismo y armando el mitocondrio y del nuclear sacando genes que sirven para diferentes expresiones génicas, tanto para conservación de especies, y ojalá pudiéramos aportar al manejo pesquero, siendo realista, que es meter más ruido en un modelo ya complejo. Muchas gracias. Seguimos con las exposiciones.